iglesia, somos Iglesia Amisadai. En esta oportunidad vamos a proseguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo al libro de los Efesios. Anteriormente, en este breve estudio que hemos estado desarrollando, tuvimos 3 estudios en los cuales cubrimos parte del capítulo 1. Vamos a desarrollar en el estudio que viene, vamos a seguir tocando ciertas secuelas de lo que ya vimos, porque entendamos que es un estudio expositivo, aunque si bien es cierto breve, tratamos la manera de abarcar lo más posible en lo que estamos estudiando. Y para eso voy a leer el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Padre, te damos gracias por la bondad y misericordia que derramas en nuestra vida, Señor. Te pedimos por cada hermano, por cada amigo que pueda ver este estudio, Señor, que hables a su vida, oh Dios, que abras su corazón al entendimiento de la palabra y ilumines la palabra que ya ha sido inspirada para tus hijos, Señor, y puedan abrir los ojos espirituales y comprender alguna verdad que tú quieras compartir, Señor, en esta oportunidad, para que así, oh Dios, podamos llegar al conocimiento de tu gracia por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Es importante el estudio que venimos desarrollando para poder entender las riquezas que el apóstol Pablo está exponiendo acá y que son de beneficio para nosotros, primeramente como individuos y luego como iglesia. Hemos conversado, hemos estudiado que esta carta es una carta que está dirigida a la iglesia en sí, a diferentes iglesias, al ser una circular, pero al mismo tiempo contiene muchas verdades que nos afectan en nuestro diario vivir. Cuando era niño, había unos dibujos animados que se llamaba Rico McPato o Scrooge McDuck. En estos dibujos animados se trataba de un tío con sus 3 sobrinos, unos patitos, y el Rico McPato, que era el tío, salía, cuando comenzaba los dibujos animados, salía con un traje de baño bastante simpático y se subía a un trampolín y saltaba y daba lo que acá se le conoce como un piquero, un salto hacia la piscina, que era una piscina de monedas de oro y de tesoros. Algunos se recordarán, los que ya les ha llovido y les ha pasado el tiempo como a mí, se recordarán de su infancia, otros en algún momento más jóvenes lo habrán visto. Pero Rico McPato saltaba a esa piscina así, se echaba un piquero bien rico, con todo el glamour que representaba. Y era un lujo, era un glamour para Rico McPato hacer eso. Toda esa experiencia, Rico McPato se veía espectacular. Era lindo poder ver eso en el comienzo de ese cartoon. Sin embargo,
todo ese glamour que Rico McPato presenta, cuando lo comparamos con la carta de los Efesios, de todas las riquezas que Pablo habla de la carta de los Efesios, Rico McPato pasa a ser un pobretón, porque todas las riquezas que son derramadas en la vida de nosotros los cristianos, ni aún haciendo una auditoría con el mejor auditor podemos definir todo el valor de las riquezas que Dios ha derramado en nosotros. Sin embargo, las riquezas cobran vida y cobran valor en las manos de quienes comprenden el valor de esas riquezas. Tal como lo expresé en el estudio pasado, podemos ser ricos en las bendiciones que Dios derramó por medio de Jesucristo y aún así vivir como mendigos por la falta de comprensión de dichas verdades. Por eso mi oración es que siempre nos envolvamos en el conocimiento de estas verdades para que a través de la Escritura podamos ser partícipes y podamos vivir con lo que Dios ha dicho y ha derramado en la cruz del Calvario por nosotros. Al principio del estudio propuse 3 de las riquezas que a mi juicio subjetivo sobresaltaban. ¿Por qué digo 3? Porque nosotros cuando estudiamos el capítulo 1 de Efesios, nos topamos con muchas de esas riquezas del apóstol Pablo. Como lo expresé hace un segundo, al igual que Rico McPato saltaba sobre una piscina llena de monedas de oro, habían ciertos cofres que traían otras cosas que quizá resaltaban, no quitaban valor a las monedas de oro, pero resaltaban dentro de los tesoros. Y asimismo, en este estudio yo quise resaltar 3 cosas. Primero fue la elección, la adopción y el haber sido sellados por el Espíritu Santo. Estas 3 verdades son 3 verdades fundamentales dentro del cristianismo histórico. Todas las iglesias cristianas denominacionales o con un credo teológico, de cierta manera abrazamos eso, nos unen esos 3 principios. Quizá algunas variaciones de tal, pero de cierta manera todos entendemos que Dios nos escogió, nos adoptó y nos selló con el Espíritu Santo. Quizá, como dije unos segundos atrás, algunas variaciones en la forma de creer, pero sin embargo esos son 3 principios fundamentales de nuestra fe cristiana. En el capítulo 2 que leímos, vemos algo bien particular, y es que Dios toma la iniciativa. Dios muestra su amor para el hombre desahuciado. Quiero que nos hagamos un cuadro acá, porque Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es importante que tomemos un cuadro acá y veamos que Dios mostró su amor para un ser humano que no tiene ningún signo vital para poder tomar la iniciativa. Es importante que tomemos en cuenta que la Escritura dice que el hombre, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia X acá, podemos decir la iglesia de Éfeso, o si estamos hablando que tomamos el principio de la iglesia, de una carta circular a la iglesia en general, le dice: vosotros estabais muertos. Y eso es un término, si tomamos en cuenta que es una circular, es un término universal. Todos los hombres delante de Dios estábamos muertos, desahuciados. Esto no debería ser un problema doctrinal para nosotros como cristianos. Entender la incapacidad nuestra de poder haber elegido a Dios. Sin embargo, Dios muestra el principio de amor para con nosotros y Él nos ama en la condición en la que estamos. En la introducción de este estudio hablé de la elección y que Dios soberanamente, sin ningún incentivo, decidió escogernos en Cristo. En el capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando entendemos que primero viene la elección y luego viene la predestinación, Dios nos elige y nos predestina. Esta es una doctrina del cristianismo. Algunos hermanos y algunas personas tendrán cierto problema. Sin embargo, quiero tomar la definición de la Confesión de Westminster para ver esto. La Confesión de Westminster en cuanto a la predestinación dice que Dios decide desde la eternidad por su sabio y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalteradamente todo lo que sucede. Ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Algunas personas dirán, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Sin embargo, entendamos una cosa. Esta definición lo que está llevándonos es hablar de todo el carácter moral de Dios y el control que Dios tiene de su creación. El poder decir o no estar de acuerdo con que Dios desde la eternidad, por su sabio consejo de su voluntad, ordenó libremente, inalteradamente todo lo que sucede, es poder decir que algunas cosas suceden sin que Dios lo permita. Entonces, si alguna cosa sucede sin que Dios lo permita, estamos dudando del carácter de Dios. Estamos diciendo que Dios no es soberano sobre toda la creación. Cuando entendemos eso, no hay que confundir lo que es la predestinación con lo que es que Dios tenga el control de todo, o la provisión de Dios, como se le conoce. Tenemos en cuenta que aunque Dios sabe todo lo que va a suceder y de todas las cosas claras de lo que va a pasar y todas las condiciones, por decreto Él ve el futuro, pero ve los datos y las circunstancias, pero no define en cuanto a eso lo que va a pasar. Él predestina de antemano lo que va a pasar. Y eso es una de las ideas que presenta acá la Biblia, que Él nos predestinó para ser salvos. Y veamos Hechos capítulo 15, versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo en estos tiempos antiguos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Dios conoce todo de antemano lo que va a pasar y todo lo que está pasando. Y en lo que conoce lo que va a pasar en su soberana voluntad, Él nos eligió en Cristo bajo la base y el fundamento de su puro amor. No nos eligió porque nosotros lo mereciéramos o porque nosotros hicimos algo bueno o algo digno de poder merecer ese amor. Nos eligió en su pura y soberana voluntad, en Él, en Jesucristo Jesús. No cabe duda, como dije, que este pasaje ha sido controversial en la historia, como ya lo mencioné anteriormente. Algunos hermanos que están escuchando, que escucharán este estudio, se sentirán retados a argumentar lo que yo estoy diciendo. Y es bueno, lo felicito que una persona se sienta retado a argumentar. Es importante que nos sintamos motivados a argumentar en cuanto a nuestra fe. Veamos qué dice la Biblia en cuanto al deseo de argumentar nuestra fe. Y voy a leer en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a todos los santos. Y lo que la Escritura está diciendo acá y nos invita es a que contendamos ardientemente por nuestra fe, a que discutamos, argumentemos. Como cristianos tenemos muchas cosas en que ponernos de acuerdo, muchas ideas bíblicas en las que podemos compartir y dar nuestra opinión y prepararnos y estudiarnos, hacer de la Escritura algo nuestro de nosotros y
compartirlo con otros hermanos. Algunas veces no nos vamos a poner de acuerdo, pero es parte de la vida cristiana eso. Es parte de la vida cristiana contender. Aparte de eso, el apóstol escribe esto porque está diciendo que algunos hermanos o algunas personas llegaron a la iglesia enseñando ciertas cosas, y nosotros tenemos que ir a la Escritura a ver qué enseña la Escritura y contender en cuanto a lo que la Escritura está enseñando. Francisco Lacueva, un escritor español, nos dice que en los primeros siglos del cristianismo era tan común que los cristianos hablaran de la teología de la fe cristiana, que las plazas y los mercados y cuanto lugar se congregaban lo hacían y discutían de estos temas abiertamente. Si algo nos hace falta hoy en día, precisamente es argumentar y discutir abiertamente de los temas bíblicos. Es importante que estos temas teológicos sean parte del hablar, de la comunicación de la iglesia. Es decir, hermano, estamos viendo esto y discutamos y argumentemos de la teología cristiana. Nosotros los cristianos, no, pero eso es nada más para las personas capacitadas en teología. Todos hacemos teología. Desde el momento en que abrimos la Escritura y leemos la Escritura y vemos lo que dice e interpretamos lo que dice, tenemos que empezar a tener un lenguaje bíblico, un lenguaje teológico. Y es de lo que estamos aprendiendo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque algunos pasajes de lo que estamos leyendo contienen algunas verdades que no han pasado desapercibidas a través de la historia, acerca de discusión, acerca de lo que presenta el apóstol Pablo, cómo algunos cristianos lo han entendido, cómo ha sido parte del desarrollarse de la iglesia. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de discutir, debemos de entender una cosa: el argumentar en la fe no es para saber quién sabe más, y no es para creernos que sabemos más, sino que es para que con un espíritu de amor y con un espíritu de comprensión bíblica vayamos a los pies de la cruz y podamos compartir con nuestros hermanos y tratar la manera de ser fidedignos con lo que la Escritura enseña y adherirnos a ella. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a los temas? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a los temas que estamos tratando en Efesios? De lo que es la elección, de lo que es la adopción. Y cuando nosotros empezamos a masticar ese lenguaje, a hacer parte nuestro ese lenguaje, van a surgir dudas. Y es importante que nosotros tengamos esas dudas. La iglesia desde un principio las ha tenido y siempre se ha volcado a la Escritura para poder conversar esos temas. Sin embargo, no siempre ha sido así. Siempre han habido algunas divisiones de algunas personas que se han dividido de otras, pero esta es una interpretación personal de lo que estoy diciendo. Han sido divisiones que han sido divisiones sanas, porque nos permite tener otra vista de ciertas verdades bíblicas, y quizá algunas veces nosotros mismos en el desarrollo de nuestra vida cristiana vamos a tener una idea de ciertos pasajes bíblicos, pero con el paso del tiempo y el estudio más agudo de la Escritura quizá nos haga movernos de algunos de los principios, pero debemos de tomar en cuenta siempre una cosa: que nuestra brújula y nuestra guía sea lo que la Escritura enseña. En los primeros versículos de lo que leímos, vemos que Dios toma la iniciativa, y eso es un punto a discusión acá. ¿Por qué es un punto a discusión? Déjenme decirles algo, porque entendemos primero que el hombre no está agonizando, sino que el hombre está muerto literalmente para buscar una reconciliación con Dios. El hombre no tiene el capital humano para poderlo hacer. Esa posición de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados fue una posición que no agradó mucho a una persona, un monje británico llamado Pelagio. Este personaje era un predicador bastante moralista. Sin embargo, su predicación se alejaba un tanto de la tradición cristiana, que enseñaba que los seres humanos veníamos a ser pecadores juntamente con Adán. Él decía
que los seres humanos no éramos hijos de Adán, sino que al igual que Adán teníamos la capacidad de pecar o no pecar, porque no éramos partícipes del pecado original. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Escritura, sobre todo la carta a los romanos, vemos que el apóstol Pablo dirige toda su artillería al hecho que Adán nos representa a nosotros como seres humanos, y que por cuanto el pecado entró por Adán, todos somos pecadores, pero también que así como el pecado entró por Adán, la salvación entró por Cristo, y en Cristo podemos ser salvos. Entonces lo que Pelagio decía, que nosotros teníamos la capacidad y de no caer como Adán, eso reta toda la maquinaria bíblica. El Salmo 51, el salmista David, hablando de su condición de pecado, dice que en pecado fue concebido. O sea, nuestro pecado nos acompaña desde el momento de nacer, como el pecado que nacemos infectados por el pecado, por ser descendientes de Adán. Adán nos representa. Esa posición de Pelagio llevó a tener una contraposición, y esta contraposición la puso Agustín de Hipona. Agustín de Hipona enseñaba que los hombres en sí éramos una masa de pecado. Agustín enseñaba que los hombres estábamos representados por Adán y que habíamos heredado el pecado. Este fue un tema de duro debate entre los dos, entre Agustín y Pelagio. Los seguidores de Agustín enseñaban la visión que más tarde fue decida como la depravación total del hombre o la inhabilidad total del hombre. En cuanto a la salvación, la inhabilidad total. Sobre todo este término de inhabilidad total, nosotros lo podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 1, que dice que nosotros los hombres estamos muertos delante de Dios. Para Agustín, la gracia de Dios opera primero en los seres humanos, porque nosotros somos incapaces de desear escoger. Los pelagianos, por el contrario, creían que el hombre es totalmente libre de poder elegir a Dios. Para Agustín, la voluntad de nosotros como hombres se halla afectada en Adán. Solamente podemos escoger hacer el mal. Era impensable que nosotros los seres humanos tomemos esa iniciativa. Ese es un problema teológico en el texto que estamos leyendo, porque ¿bajo qué óptica vamos a ver el texto? ¿Bajo la óptica de Pelagio o bajo la óptica agustiniana? Es evidente que el pensamiento pelagianista todavía es presente, sigue haciéndose presente en nuestros días, y no tan depurado como Pelagio, sino bajo un movimiento más conocido como el movimiento semipelagianista. El semipelagianista, si bien es cierto, acepta parte de la doctrina de Agustín en cuanto a que el hombre fue representado por Adán y que hemos sido pecados por Adán. Sin embargo, ¿hasta qué punto afecta el pecado de Adán? Hasta el punto que los seres humanos estamos inhabilitados, que los semipelagianistas no aceptan que nosotros estamos inhabilitados delante de Dios, sino que poseemos cierta habilidad para poder escoger a Dios. Sin embargo, cuando nosotros de nuevo vemos el capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos. Recordemos ese término, no dice que estábamos semi-muertos, ni que nos estábamos agonizando, porque una persona en agonía puede pedir auxilio, pero una persona muerta no puede pedir auxilio. En su libro Escogidos por Dios, R.C. Sproul dice que Dios hizo una resucitación de nosotros. No es que teníamos ciertos signos vitales por los cuales nosotros podíamos acudir a Dios o poder tener algún chance de acudir a Dios, sino que estábamos totalmente inhabilitados delante de Dios. Ambas escuelas tienen muy buenos representantes en cuanto a la teología histórica, pero debemos hacernos un cuadro de quién representa cada escuela, porque es importante que entendamos que en cuanto a teología, todos vemos con lentes prestados, todos somos influidos de alguna parte.
algunas veces no nos damos cuenta, sin embargo crecimos en un ambiente o muchas veces en una iglesia o escuchando de cierta manera de nuestros abuelos, de nuestros padres, como sea que el cristianismo haya llegado a nosotros a primera escucha, hemos sido de cierta manera marcados. Y para eso voy a citar unos teólogos de una escuela y unos teólogos de la otra. Quizá les parezca injusto o no injusto, pero eso es relativo. Bajo la escuela agustiniana, estoy de acuerdo con Arthur Sproul cuando menciona quizá los 5 paladines más importantes de esta escuela, que es Agustín, lógicamente, Santo Tomás de Aquino, Lutero, Calvino y Jonathan Edwards. Por otra parte, tenemos la escuela de Pelagio, que tenemos a Pelagio, a Arminio, a Zwinglio, a Finney, y por ahí C.S. Lewis, quizá con algunas diferencias de creencias unos con otros, pero es importante porque no quiero ser injusto con las dos escuelas, ya que por el lado de Agustín se menciona quizá 5 de los teólogos más importantes del cristianismo. Ambas escuelas están marcadas históricamente con estas doctrinas, están envueltos en algo importante. Debemos aceptar que nosotros hemos sido marcados por ellos, sí o sí, pero aparte de que hemos sido marcados por el pensamiento de esto, debemos de ver en realidad qué dice la Biblia, porque lo que diga Agustín, lo que diga Pelagio, lo que diga Arminio, lo que diga Zwinglio, lo que diga Lutero, lo que diga Calvino, es relativo, pero ¿qué dice la Biblia? En cuanto a la condición del hombre, vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le da una orden a Adán. Vamos a leer del verso 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Luego voy a ver Génesis 3, versículos 6 al 8, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos, y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué le había dicho Dios a Adán que iba a pasar si comía del árbol? En el capítulo 2, verso 17 dice que el día que comiera, ese día morirá. ¿Comió Adán? ¿Comió Eva? Algunas veces hemos escuchado mensajes de lo que es la santidad de Dios. Hagámonos un cuadro de lo que está pasando en la creación. El Dios Santo, en toda su gloria, en toda su majestad, es testigo de la introducción del pecado en el hombre. Si bien es cierto, el pecado ya era parte de la creación, porque la serpiente ya había sido caída y ya había habido una rebelión, pero en este instante estamos hablando de la caída histórica del hombre en pecado. Y la santidad de Dios debería de demandar justicia por ese pecado. Muchos comentaristas han tratado de suavizar las advertencias de Génesis 2 diciendo que
se está refiriendo solo a una muerte espiritual. Cabe recalcar que tanto Adán y Eva sí murieron espiritualmente cuando abrieron la puerta al pecado, pero también abrieron la puerta a la muerte física. Ellos murieron espiritualmente ese día, pero años después morirían físicamente también. Ellos fueron los primeros humanos que fueron creados y también fueron los primeros humanos en morir. Esa muerte es parte de la herencia que nosotros alcanzamos por Adán. Dios retrasó su justicia porque ellos tenían que morir instantáneamente por lo que habían hecho. Dios retrasó su justicia, pero no la denegó, porque ellos murieron más adelante. Ahora la pregunta es, ¿fue Dios injusto al condenar a Adán y Eva en esa muerte? Tanto espiritual como física. Si decimos que sí, debemos de tener el cuidado de creer que nuestra justicia, que usted y yo, el creer que Dios fue injusto, debemos de tener cuidado de creer que nuestra justicia es superior a la justicia de Dios, de un Dios santo. Y esa justicia, cuando nosotros creemos que Dios fue injusto, lo único que hace es nada más resaltar nuestra naturaleza caída. Y nos expone porque creemos que nosotros somos más justos que Dios. Y aún si pensamos así, no hemos comprendido lo profundo que ha calado dentro del ser humano el pecado. No hemos comprendido, si no hemos comprendido lo profundo que ha calado el pecado en el ser humano, menos todavía hemos comprendido lo que es la santidad de Dios. R.C. Sproul, precisamente en su libro La Santidad de Dios, describe el pecado como la peor traición del ser humano. La peor traición del ser humano. Imaginemos una persona que es condenada como por traición a la patria en algún país. Regularmente y en la mayoría de ocasiones, la pena es pena de muerte. Por traicionar a un país. Ahora imagínese que el pecado es la peor traición del hombre hacia Dios, porque Dios nos creó para su gloria y nos creó como virreyes de la creación. El libro de los Salmos dice que nos hizo poco menor que sus ángeles. Pero el ser humano se rebela contra Dios. Nos hemos sentado a pensar por un momento qué fue lo que pasó ahí. Esa traición es una cachetada directa a la santidad de Dios. Y cuando entendemos eso, no estamos hablando solo del pecado que cometió Adán allá, sino que cada pecado que nosotros cometemos es una cachetada directa para Dios. O sea, nosotros como seres humanos merecemos morir a cada instante. Martín Lutero, cuando estaba estudiando, pasaba 8 horas al día confesándose. Y los sacerdotes más antiguos creían que Martín Lutero se pasaba confesando tanto tiempo porque era un holgazán y no quería hacer el trabajo que le tocaba hacer en el monasterio. Y un día uno de los monjes, uno de los sacerdotes le dice: oye, ven a confesarte cuando de veras tengas un pecado que sea digno de muerte. Y yo me pongo a pensar lo que la Biblia dice. El pecado es digno de muerte, sea grande o pequeño. O sea, no hay escala de pecado que pueda ser menos ante los ojos de un Dios santo. Y voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 allá. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cada pecado que nosotros cometemos
nos hace destituirnos de la gloria de Dios, nos hace estar ausentes de la gloria de Dios. Y nosotros fuimos creados para gloriarle a Él, para glorificarle a Él. Entonces cada pecado que cometemos, lo único que hace es renunciar al propósito original por el cual fuimos creados. El pecado nos separó de nuestro propósito de creación, nos apartó completamente de Dios. Esto de nuevo cito a Agustín lo llamó como la depravación total. Eso no significa que el hombre actúe mal todo el tiempo o que sea lo más malo posible. Si bien es cierto, hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, nosotros como salvos, antes de ser salvados como sociedad, algunas veces hemos hecho cosas muy grandes, cosas de ayuda social, de beneficio. La gente que no es cristiana muchas veces hace todas esas cosas. No es que estoy diciendo, o no es que Agustín quería decir que el hombre vivía en una maldad extrema, pero delante de Dios, delante de la santidad de Dios, todo lo que nosotros hacemos es una maldad, porque Dios es tan santo y tan puro que el simple hecho de que nosotros existamos es una ofensa para Él. Quiero que nosotros como seres humanos cargados de pecado somos una ofensa para la santidad del Dios mismo. Entonces debemos entender eso. El pecado es tan real. El pecado no es algo abstracto, es algo real. Nosotros como seres humanos estamos cargados de pecado, estamos llenos de todo lo que ofende a Dios. Y ese pecado es tan ofensivo que insulta a la santidad de Dios en todo su esplendor. Todo lo que nosotros hacemos es un insulto delante de Dios. Ante esa posición, un teólogo cristiano que se llama Hans Küng, él decía que a él no le sorprende que el pecador merezca morir ante la justicia de Dios. Para Hans Küng, él decía, a mí en realidad no me sorprende que el pecador merezca morir. Lo que me sorprende, oiga esto, lo que me sorprende es que aún sigamos viviendo. Con la clase de pecadores que somos, lo que le sorprendía a Hans Küng no era que Dios demandara una justicia y que nosotros mereciéramos morir. Porque hay mucha gente que diría, eso es injusto. No, ante la justicia de Dios, lo que Hans Küng dice, a mí me sorprende que con la justicia y la santidad de Dios, nosotros como seres humanos aún sigamos viviendo. Y eso es lo que debemos de entender cuando el capítulo 2 dice que Él tomó la iniciativa de amarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esta condición pecaminosa que ofende totalmente a Dios, que Dios había dicho que si pecaba Adán iba a morir, y recordemos que Adán nos representa a nosotros, por lo tanto nosotros merecíamos morir también. Y dije hace unos minutos atrás que Dios no es que dejó de castigar, sino que dio tiempo al juicio. Y esa ira fue opacada, y los que merecíamos morir fue opacándose esa ira en Dios. Y ahí donde debemos de entender y concordar cuando el pastor R.C. Sproul dice que la cruz fue la peor obscenidad o la obscenidad más grande en la existencia del ser humano, porque toda la ira acumulada, quiero que entendamos eso, toda la ira acumulada de Dios a causa del pecado y de los pecadores que teníamos que morir, toda esa ira acumulada fue derramada sobre la persona de Cristo Jesús. Ahora imagínese usted, si la creación tuviera al momento de la cruz 12,000 años, un ejemplo, 12,000 años de ira, de tanto pecado,
de tanta bofetada a Dios que demandaba justicia, en ese momento fue derramada esa justicia sobre los hombros de Cristo Jesús. Entonces, literalmente, Él se convirtió en maldición por nosotros, porque cargó con toda la culpa por la cual usted y yo merecíamos morir. Y la única motivación que llevó a Jesús a la cruz a sufrir toda esa maldición fue el amor que tuvo por nosotros. La condición nuestra no era para nosotros poder elegir a Cristo. La condición nuestra es que recibimos un galardón de gracia a través de esa elección que hace por nosotros. Es importante que Pablo dice que esto no es un don de vosotros, sino que es un don de Dios. Y luego dice, para que nadie se gloríe, que nosotros no nos podemos gloriar en ese sacrificio, sino que la única gloria que podemos tener nosotros es la que donde podemos derramar nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero usted y yo no tenemos nada que podamos decir que hemos aportado en esta redención, sino que nosotros hemos sido totalmente beneficiados del amor de Dios y de la iniciativa de Dios para podernos salvar. Y ese amor y esa iniciativa de Dios se dio a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga.